Me dice que no tengo espacio en la computadora. Ok, ahora está. Entonces, bueno, esta es la reunión segunda del año 2024, del día 21 de marzo, día de primavera, inicio casi primavera aquí, otoño para ustedes. Entonces, hoy teníamos que conversar sobre esos fragmentitos de las meditaciones metafísicas de Descartes que me parecen muy jugosas y aparte porque yo tengo, como creo que dije la vez pasada, siempre la idea de ir a los textos fundacionales. Entonces, la idea es por ahí no leer un montón de bibliografías sobre Descartes, sino ir directamente y decir lo que uno pueda sobre los textos fundacionales, porque eso es siempre un capital que uno se lleva, ¿no? En cuanto al tema que creo que pidieron ustedes la vez pasada, no sé si fue José o Cipriano, que querían más centrarse en el tema del cogito nocturno. El tema del cogito nocturno, cogito ergo sum, quiere decir un yo pienso nocturno. Yo recuerdo que cuando era muy jovencito, todavía no había terminado la carrera, plena dictadura, había conseguido un trabajo en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, que recién hacía poco que iniciaba sus actividades. Muchos profesores que no se habían ido al exilio pudieron trabajar ahí. Entre ellos estaba Klimovsky, el epistemólogo, y Roberto Yáñez Cortés. Los dos daban, digamos, lo que sería teoría, epistemología. Yo trabajaba en la parte administrativa, los conocía, venían a firmar los libros y todo. Y un día me animé a preguntarles si me dejaban sentarme en sus clases y ambos me dijeron que sí. Klimovsky era de una línea más popperiana, que a mí mucho no me interesaba, pero aprendí mucho de él. Y luego con Roberto Yáñez Cortés, él tenía todo el año, era la última materia de la carrera de la licenciatura en psicología, que se llamaba metodología de la investigación. Y él dividía el año en 2 meses para cada autor, o sea que se trabajaba con un autor. Los estudiantes no entendían nada de lo que hablaba Roberto. Yo hacía esfuerzos y finalmente aprendí al punto tal que me tuvo que frenar porque me dijo que no se me ocurriera hacerle las monografías a los estudiantes. Si yo, los estudiantes recurrían a mí y la verdad que como eran todas chicas de la High Society pagaban mucho dinero y yo pude vivir en la dictadura gracias a volver a enseñarles lo que enseñaba Roberto, pero en fácil, ¿no? Como para que lo entendieran. Entonces Roberto tenía, por ejemplo, 2 meses para Levi Strauss, 2 para Piaget, 2 para Lacan, y así, ¿no? Él un día habló, y a mí me quedó grabado, y un día dijo, la verdad que todo el tema de Freud está ya en las meditaciones metafísicas con el código nocturno. ¿Eh? Cito una memoria, un recuerdo por ahí muy encubridor también, pero yo recuerdo lo del código nocturno, a mí me quedó grabado de su boca. Y yo siempre me quedé pensando qué podría ser eso. Y luego cuando leí más tarde, con más saberes, las meditaciones metafísicas, y ahora cuando lo retomé para hacer todas esas cosas que estoy escribiendo, me parece realmente alucinante lo de el pensamiento nocturno. La preocupación que él tiene, Descartes, por este pensamiento que desborda la conciencia y que no podemos controlar. Entonces, bueno, a ver qué ustedes sacaron de ahí, qué cosas les interesaron, qué comentarios les produjo algún delirio. Yo me fui en un... ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. sí, 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 perfecto. Me fui en uno de esos delirios cuando él dice, por un lado, que, que hay alguien poderoso, maligno y astuto Ya, que, Mm. que contiene las pasiones como atributos del alma. Entonces, que no se puede sentir sin cuerpo, pero en los sueños sí. ok, Entonces ahí me remitió directamente a algo que leímos de Freud. El- Luego, la última cuestión es que
que las naturalezas, atribuirle naturalezas nuevas, aún pudiendo ser imaginaria, ojos, cabezas, manos, mezcla, se forman todas las imágenes verdaderas y reales, fingidas y fantásticas. Y ahí yo ya me fui al cine italiano de Fellini. Mm. Ok. Bueno, vamos a trabajar un poquito eso. Yo me atreví, mientras lo releía esta mañana, se me ocurrió una oración y la quiero compartir como si fuera un epígrafe de esta reunión de hoy. Y escribí, a ver qué les parece a ustedes. El teatro es el cogito nocturno de una sociedad que atrapa la credulidad del público, Perdón, ¿qué? que atrapa la credulidad del público, porque uno de los temas mm, Sí, que plantea Descartes es la creencia, ¿no? La tal cual, verosimilitud. tal cual. Entonces, la verosimilitud del sueño, ¿no? Bueno, entonces, acá lo que la chela trae es un tema, por un lado, siendo cristiano y en el mundo en que vive Descartes, ¿no es cierto? Está el tema de Dios. Y aparece Claro, un tema, es que si Dios, ustedes saben que es un tema que se ha discutido en toda la filosofía, en la historia de la filosofía, probablemente mundial, no solo occidental, que si Dios es perfecto, no le podría faltar la maldad, porque si le faltara la maldad, sería imperfecto. Acá lo que la gran tesis de Descartes es imaginar que está la grandeza de Dios, ¿no es cierto? Pero eh, eh, él va a suponer la existencia de un genio maligno y astuto y poderoso. Ese genio maligno, astuto y poderoso, como dijo Chela, controla o maneja o manipula nuestros afectos. Los afectos, como dijo la Chela, siendo atributos del alma, fíjense acá, ¿qué es para ustedes acá el alma? ¿Cuál sería el campo que cubre el alma? bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque también tiene que ver con la época de la escritura de Descartes y la idea de alma, ¿no? Me parece que está por fuera del cuerpo. Esa idea de alma pareciera ser algo, esa famosa pelea cuerpo-alma, ¿no? Ya. Mm. Que, Esa va a ser un tema de toda la filosofía también, la oposición claro, cuerpo y alma. claro, Muy tal bien. cual. De Ahora, ahí las ideas de posesión de la Edad Media. claro, ahora, el alma, como dice Piano, es externa al cuerpo, Claro. pero no podría haber alma sin cuerpo. Cuerpo, claro, tal cual. ¿Mm? Entonces, ahora, fuera del cuerpo, pero no independiente del cuerpo, Claro, no autónoma. Claro. Ahora, si nosotros pensamos que el alma, porque ahora él hace otra división dentro del alma, la que corresponde a la vigilia y la que corresponde al sueño. O sea que tenemos, si ponemos alma igual aparato psíquico, claro, para traducirlo con Freud, si el alma es el aparato psíquico, entonces tenemos una zona buena, que sería la de la conciencia, las ideas claras y distintas, y otra parte, digamos, manejada por Dios, y otra parte que parece como que se escapa, Pura. porque la parte de la conciencia tiene ideas claras y distintas, pero la conciencia no parece estar, eh, después podemos revisar eso, no parece estar ligada al sentir. ¿Mm? Más bien la conciencia solo sería, recordemos que lo que más necesita fundar Descartes, y por eso es el elemento fundante de la modernidad, es el conocimiento científico. ¿Mm? La claro. veracidad, la corrección de un conocimiento científico. Él tiene que dar fundamento a la ciencia. Entonces, lo que molesta a esta conciencia, a este ergo sum, este cogito,
racional es esta parte mala del genio maligno que la inunda al alma de pasiones. Entonces, esto creo que por ahí podemos ir manejando, parece bastante, Claro, sí. ya, bastante Platón claro. también tenía esto del caballo, del carro tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro, Ya, ya. como que también se alusiona a la parte buena y a la parte mala, y la parte mala tiene que ver con lo que, bueno, luego pues es el inconsciente. Por ahí no me gustaría adjudicarle, bueno, podemos pensar que él piensa que es una parte mala porque habla de un genio maligno, ¿no? Maligno. Pero nunca dice realmente que los afectos más que malos para Descartes, porque después en el Tratado de las Pasiones parecen ser perturbadores de la conciencia, Mm, Mm. más que ah, malos, son perturbadores. Y esa idea llega hasta la K, obviamente. Entonces, muy bien, el genio maligno entonces se caracteriza por atrapar, dice, mi credulidad. Gustavo, ahí sería, como tú estabas diciendo hace rato, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a Dios, Dios como concepto en el cual se está ubicando el autor, Dios sería perfecto. Entonces, eh, ese Dios no tendría ninguna duda porque él todo estaría exactamente como lo está planificando. Y ese genio maligno sería entonces esa capacidad de la duda, sería la capacidad de pensar, ¿no? Porque será la posibilidad de yo crear una herramienta que me permita preguntarme a mí mismo, pensar, incluso yo había colocado aquí, pensar y sentir, ¿no? Pensar y Ya, sentir. ¿Qué me hace eso? Porque incluso él, en ese fragmento que tú envías, él termina con una frase que me encanta, que son 6 palabras que dice dudo, afirmo, niego, quiero, no quiero, imagino y siento, claro, porque cuando dudo, afirmo y niego, estoy pensando, cuando estoy pensando, estoy colocando una duda, entonces ese genio maligno es lo que me impulsa a pensar que yo tengo que dudar, y si yo dudo, entonces me estoy alejando de Dios y lo estoy cuestionando a él mismo, esa cuestión perfecta, ¿no? Es ya, decir, construye un cuerpo orgánico que ya no estamos hablando del alma, estoy hablando de este cuerpo que está aquí, terrenal, orgánico, que se conecta y que quiere saber dónde está ubicado. Por eso es el conflicto deontológico que él plantea, ¿no? Y después ahí se va a generar toda esa discusión, con, ¿cómo se llama? Sobre cuál es precisamente la ontología del ser, ¿no? Pero para regresar aquí a este punto, es como eso que dice Sandra de lo bueno y lo malo, yo creo que es así como lo etéreo y lo terrenal. Sí, incluso el mismo Platón coloca así que es el psicopompo y el pandemus, ¿no? Y yo creo que aquí es ese, porque es el ideal sería Dios y el pandemus sería, me pregunto yo, sí estoy viviéndolo, estoy tocándolo, sí, lo estoy vivenciando. Por eso es que él coloca esas paridades así entre el sueño, estoy en una cama, pero estoy desnudo, y en otra parte estoy vestido y estoy en una batalla, ¿no? Entonces, claro, pero si yo pregunto y si yo dudo, si yo coloco esa alternativa de saber qué es, ahí me voy a complicar. Y es una cosa que más adelante yo tengo una pregunta que le voy a hacer aquí a todos yo creo que sobre eso más adelante. la movida de Descartes, que es la movida del siglo XVII, y con lo que vos planteás, él tiene que plantear la duda, y esa movida lo gambetea a Dios. Si Dios era el centro en, en la cosmovisión medieval, en la cosmovisión moderna, el centro es el hombre, ¿no? El Mm, hombre es la medida de todas las cosas. El famoso Sí. dibujo de Leonardo de Vitruvio del tipo adentro del círculo, tocando los límites del cosmos, adentro del cuadrado, va, va. Entonces, lo interesante es que cuando él plantea el tema de la duda, porque Dios no estaría perturbado por los afectos, porque si Dios es perfecto, Él no estaría perturbado por los afectos. Pero es necesario situar a un sujeto que ya no es Dios,
un sujeto humano, humano, como base del sistema. Y la base de un sistema que va a tener como prioridad el conocimiento científico, ¿no es cierto? Es justamente que haya la capacidad de dudar. El hombre es el que duda. Dios no puede dudar, porque si duda estaría declarando su falta. Por eso Lacan, después de años de sostener el registro simbólico con el A, termina tachándolo. O sea, el A tiene una falta. Tiene una falta. El A desea, porque tiene una falta. El deseo del otro, con mayúscula. Entonces, ahí ya aparece la A barrada, ¿no? La A mayúscula barrada de Lacan. Pero ya está aquí. O sea, la duda. Dios es una A completa, pero ahora resulta que hay que instalar lo humano, y lo humano duda. Lo humano duda, y tal vez por lo que vos decís, porque está compuesto de res extensa y de res cogitans, o sea, de cuerpo y de alma. Entonces, justamente Dios no tendría cuerpo, o sea, no habría una corporalidad de Dios. Entonces sería puro pensamiento, vaya a saber. Pero de todas maneras, el hombre está justamente con estos dos, cuerpo y alma, con y el alma a su vez. Yo pondría que los dos caballitos esos de los que habla Sandra, yo los pondría del lado del alma, ¿no? De lo que sería el aparato psíquico, más que del cuerpo. Ahora, él acá dice justamente que la característica, cuando enumera el primero, los atributos del alma, la primera, dice él, es poder andar y nutrirme. Andar y nutrirme. O sea que el primer atributo del alma es ser causa del movimiento del cuerpo o del sujeto. No aclara. O sea, moverme, andar y nutrirme. O sea, incorporar cosas, digerir cosas. Por ahora no dice más. Entonces, la otra, esas atributos del alma, los primeros son nutrirme y andar. Y luego dice, no puedo andar si es cierto si es cierto que no tengo cuerpo, es cierto entonces también que no puedo andar y nutrirme. O sea, Claro, para el lazo entre cuerpo y alma es bien fuerte porque cada uno depende del otro. claro. Cada uno depende del otro. Sí. Dice, el tercero es sentir, y no puedo sentir sin el cuerpo. Eso, después de 20, qué sé yo cuántos siglos, 600 años, 300, Lacan dirá, todo no se puede gozar sin el cuerpo. No se puede gozar sin el cuerpo. El cuerpo es el que goza. Y ya estamos rozando lo del cuerpo pulsional, ¿no? O sea, el Mm. cuerpo es el que goza. Claro. Acá por lo menos dice sentir, pero no puede uno sentir sin cuerpo. Ahora, el inconveniente viene porque dice, yo he creído sentir en sueños muchas cosas. Es precioso eso. Bien. Es, pre- Mm. es precioso. Y al despertar me he dado cuenta de que no las había sentido realmente. Eso es alucinante. Lacan lo Hermoso, tiene que haber leído con lupa, hermoso. porque acá lo que nos está diciendo es que hay dos cuerpos. Mm, Hay un cuerpo que siente en los sueños, pero no siente como siente el cuerpo somático, orgánico, como dijo José.
Hay, porque como vimos en Lacan tenemos el cuerpo soma, el cuerpo orgánico, pero luego tenemos el cuerpo trinitario, real, imaginario y simbólico. Entonces, acá ya hay como una especie de tufillo a un cuerpo que no es necesariamente el cuerpo orgánico. Porque sí siente, se siente en sueños. Uno termina por ahí meado o cagado o vomitado durante el dormir. A mucha gente le pasa eso, ¿no? O le pasan muchas cosas y bueno, se ha sentido en el sueño. Evidente que sentimos en el sueño. E incluso al punto tal que si es una pesadilla nos despertamos, nos despierta, porque es lo real. Entonces, pero dice él, eh, que al despertar se dio cuenta de que no las había sentido realmente. ¿Qué quiere decir realmente? Por eso yo siempre digo, yo me atengo al significado. ¿Qué querrá decir este hombre con realmente? ¿Qué Y es es como que se introduce la cuestión A ver, elabora. de rememoración de Freud. Es decir, él siente que las ha vivido, pero no las recuerda. Entonces lo que diga de ello quizás sea una rememoración. No, no lo veo, yo no lo leo así. Dice, me he dado cuenta de que no las había sentido realmente. No las había Realmente sentido. sería que había ¿Qué es estado la in pregunta que nos situ, ¿no? deja es, ¿qué es sentir realmente? No, pero porque además está la idea de la ilusión, ¿no? A ver, Hay algo, él empieza diciendo justamente cosas menos verosímiles, hemos sido engañados mientras dormía por ilusiones semejantes. Hay algo de la ilusión en términos de lo que una cosa serían las cosas, valga la redundancia, y otra cosa sería la representación de esas cosas. ya, Y ya. a mí me parece que justamente el problema es ser engañados por la representación de esas cosas y no por las cosas mismas. Entonces, ahí hay algo de esa distinción, también me parece, esa lógica cartesiana, dualista, ¿no? También de separación de cuerpo-alma nuevamente. Y a mí me Yo parece ahí hermoso, porque es disculpa, nuestro territorio, ¿no? yo ahí es donde quiero meter la cuña. Si Muy bien, realmente hay dualismo aquí, claro, tal cual. me parece que hay tres, no hay Ajá, dualismo. bien, está buenísimo. O sea, me parece que acá está hablando de dos cuerpos y de dos sujetos. O Ajá. sea, aparte del cuerpo. Del lado del alma está el Mm, sujeto que duerme, del dormir, del sueño, y está el sujeto de la vigilia, que es la claro. conciencia. La conciencia como sujeto de la vigilia, él pretendería no estar perturbada por el genio maligno del lado de los afectos, de la otra, del lado del sueño. No se olviden que en Freud, en la primera versión del aparato psíquico, carta 52, y luego como lo desarrollará más adelante, vamos a tener, por un lado, la conciencia, que Freud se va a preguntar a lo largo de toda su vida, ¿qué es la conciencia? Y Claro. por el otro lado está lo que él llama el inconsciente, que a su vez está dividido por representación de cosa y representación de palabra. Mm, Representación de palabra corresponde al preconsciente. Y la representación de cosa, diríamos, es lo más inconsciente. Y luego, digamos, lo que sería el hecho, más en la segunda tópica, digamos que ha quedado, que estaría del lado de la percepción. En la carta 52 sería la percepción. La percepción, digamos que marca, que deja esas huellas en la famosa pizarra mágica y todo eso. claro. Entonces, pero acá, por lo que dice Cipriano, me parece entonces que habría lo que a él lo que a él lo perturba realmente es que haya un sujeto que piensa cuando la conciencia está dormida. Mm, Eso es monstruoso. El tema de dormir y despertar
es el tema del siglo XVII. La vida es sueño. Ah, Y los sueños, dice Calderón, que son sueños sueños, son. son sueños, son. O sea que estamos en un círculo, los sueños son sueños. Ahora, pero no nos dice que son sueños, que es un sueño. Entonces, acá tenemos esta dimensión perturbadora del sueño como una especie de un sujeto que no es fácilmente dominable, porque yo no puedo decir, me voy a acostar, hoy quiero soñar que estoy en París. No puedo, yo no puedo hacer eso. El sueño me tira lo que me tira y me la tengo que bancar. Y entonces ahora siento en el sueño muchas cosas, pero él dice, no, no, me he dado cuenta de que no las había sentido realmente. Y yo insisto, qué misterioso es este sentir realmente. ¿Qué será para dejar sentir realmente? ¿Será meter la mano en el fuego y quemarse? No sé. Parece, ¿no? ¿Eh? Pero ahí sentir realmente queda como un enigma para mí. Mm, Es, tal vez otra lectura sería sentir realmente es sentir en el campo cuando la conciencia percibe el placer o el dolor. Cuando la conciencia percibe, supongo, sería otra lectura posible. Pero realmente, o sea, en el sueño se siente, pero no realmente. Irrealmente o realmente, no sé cómo llamarlo. Pero el problema en el texto, digo, está, a mí me parece que es un problema que nos mete en el teatro, este problema, que es la distinción entre la realidad y la otra cosa. No sé ni cómo nombrarla. Eh, Bueno, el problema es la ahí está por distinción. eso lo que vos El decís, pro- en el teatro y en todas las técnicas actorales se Mm, prepara al actor para poder vivenciar una realidad, digamos, en la que, siguiendo los términos de Descartes, no se sentiría realmente. claro. El actor sentiría realmente lo que le pasa en su puta vida cotidiana. Pero en el teatro el tipo tiene que vivenciar, como en el sueño, una realidad que es engañosa, que es, ¿cómo más otra palabra que usa? Ilusoria. Ilusoria, ¿no es cierto? Que tiene una potencia de credibilidad, no obstante. Porque en el Mm, sueño, cuando yo estoy soñando, y por más disparatado, el sujeto del sueño cree en lo que está pasando. Por eso por ahí me despierto enloquecido, asustado. Por ahí hasta puedo tener una polución nocturna, una cosa así. O sea, el sueño, ¿no es cierto? No obstante, por más engañoso que sea, no deja de tener consecuencias. Entonces, creo que eso es lo que este hombre del siglo XVII, o todo el pensamiento del siglo XVII, está tratando de ver cómo se las arregla, porque si este genio maligno es tan maligno y tan astuto y tan engañador, entonces las posibilidades de una ciencia no son muchas, porque después vamos a ver el otro problema que aparece aquí, creo. Yo creo que lo interesante para lo del teatro es justamente que las técnicas capacitarían al actor para creer en una realidad alternativa y sentir, vivenciar esa realidad alternativa como si fuese, entre comillas, real, real, la de la vida misma. No sé, creo que por ahí pasa, ¿no? En Stanislavski creo que eso está más o menos. sí, está totalmente claro, lo estaba asociando a eso, Ya, inmediatamente. ya. eh, Totalmente. No sé si habrá una Incluso, técnica actoral
que se maneje desde la no creencia. Claro. Incluso, perdón que meta, en la página 170 tengo el libro abierto de Stanislavski acá, Ok, justo. dale, dale, Lo, dale. lo tengo justo abierto ahí. Pero así, azarosamente, si ¿Cuál de los quieren, libros? ¿Cuál de los libros? es el que les manda el trabajo del actor sobre sí mismo. Ok, dale. Y en la página 170, y de verdad lo tengo azarosamente, dice, les leo dos fragmentitos separados, dice, ¿significa eso que en escena hay que vivir de manera diferente a que como lo hacemos en la vida? Pregunta. Pregunta. Mm. Y después, en otro párrafo, más abajo, dice, Ahí crean ustedes su propia ficción, análoga a la realidad. Entre tanto, el mágico sí y las circunstancias dadas, correctamente percibidas, los ayudan a sentir y crear en el escenario de la verdad y la fe. Perdón, los ayudan a sentir y crear en el escenario la verdad y la fe. La verdad La en fe, la la vida, creencia. claro, la verdad en la Claro, vida por es lo ejemplo, que existe. La verdad en la vida es lo que existe. Lo que el hombre sabe con certeza. En la escena, en cambio, se llama verdad a lo que no existe en la realidad, pero que podría ocurrir. Yes. Bueno, ahí hay una cantidad de... Lo que a mí lo que me gustaría que ustedes, incluso si me muero en este instante, les quedara como legado, es la potencia de estos textos fundacionales, Claro. que son como pulpos con tentáculos que llegan hasta nosotros hoy. Y que por ahí nosotros leemos un montón de bibliografías actuales, presentes y qué sé yo, y todo esto ya está masticado. Entonces, a mí me fascina esto, porque fíjate que ahí lo que vos no lees es todo un embrollo que tiene Stanislavski. Otra vez, lo que no queda claro es qué es la realidad. Claro, tal cual. O sea, ¿la realidad cuál es la realidad? Lacan se va a ver obligado a distinguir entre el fantasma o la realidad como construcción fantasmática, imaginaria, y lo real. O sea, esa división, porque en lo que vos lees cuando habla de, aparece el tema de la creencia, pero aparece también el tema de Aristóteles, ¿no es cierto? Claro, Al existe. final. Entonces, Aristóteles en la poética cuando dice Mm. que hay cosas que ocurren en la realidad que ocurren, pero no se podrían creer, existen, Claro. pero no tienen la potencia de ser creídas. Y en Mm. cambio hay otras cosas que a lo mejor nunca ocurrieron, dice Aristóteles en la poética, pero en lo que nosotros creemos. Tal cual. Y la creencia sigue siendo el punto ciego hasta hoy, hasta los votantes de mi ley. Es lo verosímil, claro. No, fíjate que no sé si es la misma cosa. Ajá. No sé si es la misma cosa, lo verosímil con la creencia. Porque Porque, lo bueno, verosímil tiene un algo de constructo teórico. yeah, En cambio, esto, la creencia está del lado del genio maligno. Y el verosímil no sé si necesariamente. O sea, la creencia está del lado de los afectos. Mm. Por ejemplo, es verosímil en determinada época, determinada axioma científico que después cae. Y fue verosímil, fue racional, eh, pero, digamos, la creencia que lo funda es también la creencia que lo desaloja, o sea, la que genera la duda sobre ese verosímil. O sea, a mí me parece que la creencia es más potente que el verosímil, personalmente. No sé Ok. si soy claro, o sea, en la física clásica, y luego viene, ¿no es cierto?, la física ya atómica y toda la historia, pero la creencia, hay siglos de creencia en la física clásica que luego se cae todo ese paradigma, ¿no es cierto?, los famosos, ¿cómo se llamaban del tipo este que habló de los distintos paradigmas de la ciencia? No sé qué. Kuhn.
Un, Claro, si Thomas está, Kuhn. entonces, pero la creencia permanece. Entonces, ¿la creencia en qué? En que hay algo que no está explicado. O sea, la Claro. creencia sostiene la creencia sostiene un verosímil, y por otro lado, el verosímil se puede caer y la creencia queda, la creencia de que la ciencia va a poder responder a cierto interrogante. No sé si voy por ahí, no estoy muy claro, pero me parece que la creencia es más fuerte porque cuando uno dice que cree en Dios, o hay gente que cree en Dios, no sé, les recomiendo ver, porque es el tema de la película, la última sesión de Freud, ¿no? Mm. No sé si ya la han visto, pero el tema es ese. Entonces, y también es el tema que me ocupé un poquito que me preocupó en el libro sobre Freud. O sea, Freud, 80 y pico de años, un cáncer galopante, a meses de morirse, sabiendo que el cáncer avanzaba, y se pone a escribir sobre Moisés y el hombre Moisés y la religión monoteísta, y empieza a ver todas estas cosas de la creencia. Y finalmente uno termina planteando, uno cree en el inconsciente. ¿Cuál es el verosímil? ¿Hay alguna pauta para dar un verosímil del inconsciente? No sé. Podemos revisar el tema del verosímil. Los estructuralistas se ocuparon de eso. A ver Ujú. qué nos dice más adelante. Yo seguiría con esto de Descartes. ¿Alguien vio alguna otra cosa? No, yo lo asocié al tema del fantasma también a esta cuestión. A ver. Como hay en esto de como un velo que se interpone entre lo real, eh, me parece que al actor, bueno, o a cualquier hacedor de teatro le serviría tener conocimiento de que la realidad, bueno, lo que decía también Stanislavski, de que la propia realidad no es más real que la realidad ficcional que se puede construir eh, en un Mm. teatro. O sea, como que eso es Ambas son lo que fantasmáticas. intenta Ferrer. Ambas serían Como decir, yo, fantasmáticas. exacto, como si, por decir, si alguien va al teatro o es un actor, ¿no? Y se presenta a sí mismo, bueno, yo soy, no sé, soy madre, soy contadora, soy esto. Bueno, ese soy es algo de su realidad fantasmática. Y cuando pueda describirse desde el personaje, también es posible construir ese fantasma, me parece, como actor, ¿no? Como que el actor se construye algo de eso, y se cree. Y algo de esa conciencia que, bueno, nombrado de otras maneras, ¿no? Le ayuda al actor a decir, no, no estoy mintiendo, no estoy fingiendo, no, esto me puede Mm. pasar de verdad. Lo que tomo de lo que vos decís, que me parece muy importante, es esta idea que creo que empieza a aclararnos un poquito. El verosímil es fantasmático, pero además de fantasmático, tiene que ser creíble. O Sí. sea, para que cuando un actor elabora un personaje, y lo vemos en Stanislavski, que dice tienes que observar la realidad, que esos actores que van a ver a la gente a la calle y sacan gestos y qué sé yo cuánto. Entonces, la idea es que por más que vos, y acá aparece todo un tema complicadísimo estético, o sea, que es eh, si vos tenés que construir una contadora, como vos decís en escena, lo haces en No, yo decía función, la o sea, vos actriz, crees, primero, la creencia es la que te va a motivar a la acción. En cambio, vos vas a construir una figura de una contadora en escena, pero la vas a tener que hacer con ciertos rasgos
de las contadoras real, digamos, de las contadoras de la vida cotidiana, porque si no, sería increíble para el público. Y el público, solo a partir de la creencia en lo que ocurre en el escenario, que creo que es lo que está Stanislavski planteando, puede sostener esa creencia si esa creencia es verosímil, si está construida con los elementos del fantasma de la realidad. El fantasma de la... Partido. Tenemos visita. Tenemos visita. Entonces, la idea aquí es, si el público puede llorar, si el público puede sentir cosas, va a ver una película, llora, y de pronto ese sujeto que está viendo una comedia dramática o romántica y se pone a llorar, bueno, podemos volver al tema de la tragedia y todo eso, si puede de pronto disparar todos esos afectos del cogito nocturno, entonces es porque cree, pero puede creer en lo que pasa en el escenario, porque lo que pasa en el escenario está construido con los elementos que también están en la realidad, que él reconoce en el fantasma de la realidad. Porque si no, y por eso digo que es un problema estético, porque luego uno podría decir, bueno, también para un actor, hacer un hiperrealismo sería a lo mejor una tontera. O sea, de todos los elementos de la realidad, hace una selección que le permite hacer una construcción novedosa, inventiva de esa contadora. Si es una contadora común de todos los días, ¿cuál es el elemento estético ahí? ¿Cuál es el elemento artístico? Entonces, nada más que sería un elemento técnico. El actor es capaz técnicamente de imitar a una contadora del mundo arriba de un escenario. Pero esa contadora del mundo arriba del escenario debe tener alguna particularidad que, no alejándola del verosímil social, sin embargo, enfatiza ciertos rasgos nuevos, novedosos. Veamos la figura de Hamlet. O sea, entonces ese Hamlet, si fuera que uno va a imitar a los Hamlet de la realidad, ¿cuál sería la novedad? Lo original, lo artístico, lo específico, no sé, del trabajo del actor, del trabajo artístico, no del trabajo técnico. No A sé mí si... me hizo pensar más en el teatro de posguerra, del nazismo, de la mujer esta alemana que trabajó mucho sobre el baile, las danzas. Sea, ¿saben de quién hablo? Yo no recuerdo el nombre. Eh, la consagración de la primavera, por ejemplo. ¿Ah? La Bueno, Pina Bausch. por los nombres. De Pina No, Bausch. Yeah. De Pina Bausch. Cómo trabaja desde el baile y muestra una fuerza siniestra que estaba rodeando ese texto. Yeah. Y le he visto, y he visto después otro trabajo donde va a Portugal y se pasa horas sentada mirando cómo se baila esa danza propia de Portugal, que no recuerdo tampoco el nombre, y cómo es que me daba la sensación, así como hacen en Buenos Aires con el tango, y me da la sensación que de allí toma las imágenes que luego van a dar un efecto de eso que se está viviendo. Acá aparece tema, que es una estética de la representación y una estética de lo real. Perdón. Y una estética de lo real. O sea, en la estética de lo real, yo pienso en estos momentos por ahí en Beckett,
nosotros esos personajes de Esperando a Godot, como que los podemos reconocer en la realidad social, y a su vez no son los de la realidad social, están en otra dimensión. Pero en el teatro de Stanislavski, por lo menos por el tema de la estética realista, ¿no es cierto? Todavía eso está un poquito más en nebulosa, hay una estética más de la representación. Claro. Representación de cosas, y toda la técnica está ligada a la representación de cosas y al tema de la representación de palabras. Entonces, eh, eh, esto eh, también estaba en el siglo XVII, en el teatro del siglo XVII, cuando, no sé si quién habla, el tema del decoro, ¿no es cierto? Un personaje debe hablar según los cánones o los estándares de su clase social, de su género, de su profesión, etc. Entonces hay una adecuación realista a, eh, a cierta imagen o representación que tenemos, fantasmática, como decía Sandra, de la realidad. Es decir, un zapatero, bueno, un zapatero, la zapatera prodigiosa, ese zapatero lo construimos a partir de ciertas imágenes verosímiles en la realidad social del zapatero. El teatro contemporáneo el teatro contemporáneo como que a veces desafía eso, ¿no? Eso estaba Entonces, pensando, claro. Bueno, ¿qué necesita? Yo Eh, pensaba, perdón, Gustavo, pero no quiero alejarme. El mismo Descartes plantea en el texto, ¿no? Dice, pues los pintores incluso cuando usan el mayor artificio para representar sirenas, sátiros, mediante figuras caprichosas y fuera de lo común, no pueden, sin embargo, atribuirle formas y naturalezas del todo nuevo, dice. Y lo que hacen es solo mezclar y componer parte de diversos animales, y si llega el caso de que su imaginación sea lo bastante extravagante como para inventar algo tan nuevo que nunca haya sido visto, representando así una obra, una cosa puramente fingida, absolutamente falsa. Con todo, al menos, los colores que usan deben ser verdaderos. Me parece tan precioso eso. Eso, Mm, sí, claro, precisamente eso que está marcando ahorita sí. Gustavo, ¿no? Aunque sea los Porque colores son verdaderos, me parece de una Lo que nos está sensibilidad. diciendo es que en el cogito nocturno, a Claro, pesar de que todo sea hibridizado, mezclado y lo que sea, al menos tiene que haber algo verdadero. Y es eso verdadero, hermoso. fíjate que él lo pone del lado de los colores, o sea, del lado de Sí, las sí, sensaciones, de las claro, huellas que el sujeto registra desde que nació en adelante. Por lo menos claro. nivel de la huella, esa sensación que no pasó por el filtro por ahí ni siquiera de la percepción, y entonces esa es la que por lo menos es verdadera. Ahora, lo que está diciendo, Freud lo entendió perfectamente. El Mm, sueño es siempre un collage. No podría no serlo. En esta etapa final de Freud es cuando se plantea que no solo estaría en el sueño o como en las creencias humanas los elementos de la historia del sujeto o de la historia de ese pueblo, sino que estaría, digamos, de un pueblo determinado en un tiempo determinado, sino que tiene que recurrir al tema de la herencia filogenética. Si de pronto hay también elementos atávicos. mm, Ahora, Freud dice, un sueño nunca se puede interpretar completamente. Siempre queda un ombligo, el ombligo del sueño, como un resto enigmático. El mismo resto enigmático que puede tener un mito. Un mito siempre es mito porque tiene ese resto enigmático. Ese resto enigmático que a Descartes lo perturba.
porque él quiere fundar una ciencia, y una ciencia no tendría. ¿Con qué cuál es lo que para Descartes acá en estos textitos se plantea como verdaderamente algo en lo que se puede creer? Con certeza, que es la otra palabra terrible de este hombre. ¿Cuál es una idea clara y distinta que no podría, que desafía a toda creencia? Que no podemos más que creer, sea en el sueño o sea en la vida despierta. Él dice la matemática, ¿no? Ah, claro. 4 más 4 son 8, no sé qué número ponía, en Sí, el 3 más 2, sueño 5. o en la vida despierta. Y por eso Lacan comienza a armar, ¿no es cierto?, la topología, porque él necesita el álgebra. El álgebra es un lenguaje, pero no tiene sentido. Ese paréntesis atachado no significa un carajo más que dentro de cierta código psicoanalítico. Pero ese S igual atachado puede, si lo queremos poner en palabras del lenguaje cotidiano, podemos darle 20.000 lecturas, 20.000 sentidos. Mm, El tema, otra vez, es que nosotros no podemos armar ningún arte, ninguna obra de teatro con el álgebra. Ningún escenario pone álgebra arriba del escenario. O sea, porque no tendría ningún sentido. Por eso insisto en mi epígrafe de hoy. ¿No es cierto? El teatro es el cogito nocturno de una sociedad. No es el álgebra de una sociedad. O la aritmética o matemática de una sociedad. Pero la idea clara y distinta en la que hay certeza en el sueño o en la vigilia es el de las formas matemáticas. Un claro. triángulo es un triángulo en el sueño o en la vigilia. Ahora, sí, se funda una ciencia, se funda una lógica que trata de ir sacándose a lo largo de Descartes en adelante toda la problemática del sentido. Y eso llega hasta Lacan. Lacan finalmente logra sacar el sentido cuando dice que lo real es sin sentido. El sentido está del lado de lo imaginario, de lo simbólico, pero en todos los años de trayectoria sigue con el proyecto freudiano de hacer del psicoanálisis una ciencia. Aunque en el seminario 11 ya dice que es una praxis, y una praxis es igual al arte. El arte, el teatro, la pintura, lo que sea, es una praxis. Y como tal, no necesariamente es una ciencia. En el seminario 11 todavía dice, es una praxis por lo cual, página 11 creo, si no mal recuerdo mal, es una praxis por la cual tratamos lo real por medio de lo simbólico, siendo lo imaginario, quedando lo imaginario en un nivel secundario. Seminario 11. Seminario 21-23, a partir del seminario 20, ya con el seminario de Joyce, entonces Lacan se da cuenta que la única salida es un imaginario, volver a lo imaginario, porque el sujeto que está en un tratamiento tiene que volver a tiene que poner palabras, tiene que apalabrar lo real. Y lo tiene que hacer desde lo simbólico imaginario, pero, este imaginario de la última etapa lacaniana es inventivo y es emancipatorio o emancipado. Es algo que el sujeto elabora durante la souffrance de su tratamiento, durante el sufrimiento de su tratamiento. Y va poniéndole palabras, va desidealizando, se va desalienando. Eso no se hace con felicidad, es salir de la zona de confort, es explorar el cogito nocturno, y entonces eso involucra los afectos, involucra un montón de cosas,
Y entonces tiene que empezar a generar un nuevo fantasma, a ver la realidad como una construcción fantasmática, no necesariamente verdadera, y entonces poder ver la falta en el otro y entonces darse cuenta de que podría haber otra manera de vivir, digamos. Mm. Creo que ahí aparece eso. Y creo que por eso el teatro como una praxis sobre lo real, eh, logra a veces, no siempre, provocar, por un lado, algo emancipatorio en la escena, probablemente con cierta incredulidad respecto de la relación con el público. El público sale y dice, ¿y esto qué quiso decir? ¿Qué es esto? Y se va con toda esa pregunta, pero la pregunta, y volvemos a José, es la duda sobre el verosímil que se le presentó en escena. ¿Y esto qué querrá decir esto? Porque por ahí no obras con final abierto, obras medias delirantes, obras con códigos que el espectador en una hora y media no logra descifrar. Entonces sí las ha descifrado el elenco cree en lo que está haciendo, sabe lo que está construyendo, el verosímil que está construyendo y por qué, esperemos que siempre sea así, pero el público por ahí queda en un espacio diferente al teatro tradicional, en donde tiene como una relación empática con la escena. Digamos, desaparece lo que llamaba Sandra el velo. Es como que el velo no se ve como velo, pero en el teatro más radical de lo real, sí se ve que se trata de un velo. Se trata de construir otro velo que el espectador no está acostumbrado, no lo identifica en la vida social. Entonces Yo por ahí otra vez eso, estamos como en la creencia, ¿no? por eso me preguntaba, Gustavo, si es un problema de estéticas, mientras veníamos desarrollando esto. Porque pensaba que esos colores verdaderos que plantea Descartes, digamos, eh, puedo decir algo de mi propia práctica, Por supuesto, por eso estamos. de mi propia experiencia. Yo cuando ingresé al teatro ingresé muy adolescente y lo que me ingresó en el teatro fue el placer corporal del juego y del trabajo con el cuerpo, de estar en escena, estar con otros. Digamos, había algo de esa erótica, si se quiere, de corporal que me resultaba absolutamente verdadera, digamos, que me resultaba una experiencia como muy clave, más allá de cualquier cosa que se estuviera representando, digamos, más allá de la poética de la representación. Había esto de como decir esto, los colores deben ser verdaderos. Y recuerdo 3, 4 años después de haber empezado a hacer teatro, que de pronto tomé clases con los más Stanislavski que Stanislavski, ¿viste? Con esta gente como que Sí. tiene estas ideas. Y me proponían, me acuerdo, de representar a un ciego, ¿no? Y yo decía, ¿cómo represento a un ciego? Si yo veo, ¿no? Y a toda vista, valga el juego de palabras, me resultaba falso hacer que yo no veía, digamos. No había forma de que yo pudiera representar a un ciego. Me acuerdo la frustración y la sensación de falsedad, digo, pero lo que importaba era, digo, por eso me parecía que no era un problema de estética, era un problema, y ahí hablando de esto, ¿no? Las obras que se parecen a los sueños, las lógicas, estas beckettianas, que uno no sabe qué está viendo. Una de mis frases de cabecera más preciosas es de Lars von Trier, que dice, hoy tuve una experiencia que no alcanzo a comprender, pero que espero que algún día sí, ¿no? Y me parece que hay algo de eso que sucede en el teatro como en los sueños, por eso me interesaba tanto la idea de cogito nocturno, de ese material desordenado, digo, Mm. que más allá, incluso de hasta en una lógica realista, siempre hay algo que se escapa. Eh, no sé, por eso pensaba que no era un problema de estéticas, era un problema de materialidades. Eh,
no sé, no sé, mientras hablábamos esto se me venía, se me planteaba este problema, ¿no? Y me gusta esta idea del teatro como una praxis con lo real que provoca algo emancipatorio, me estimula pensar esto. La idea es que para el psicoanálisis, por más disparatado o por más realista que sea el Ah, sueño está siempre velando una ah, verdad en el campo de lo real insoportable, mm, que solo lo puede admitir a través, sobre todo en el sueño, cuando la censura de la conciencia o del yo están dormidas, digamos, entonces es como que ahí se puede armar un escenario en el cual ocurren las cosas más allá del control del yo. ah, Luego veremos si las recordamos o no, pero de todas maneras, siempre hay algo que está en la dimensión de la verdad, de una verdad que por una parte se representa, pero por otra parte queda todavía enigmática, velada. ¿M? claro. Entonces, por eso Freud en un momento dice, le dice en los trabajos técnicos que escribió ya más adelante en su vida, cuando dice, por favor, no se vayan a quedar 30 sesiones hablando del mismo sueño, porque el sueño no se agota y además porque otros sueños pueden alcanzar la verdad que hablaba ese primer sueño y que quedaba muy velada. Entonces, por eso es que Lacan va a hablar del semblante, ¿no es cierto? Hay un semblante de la verdad. Siempre es un semblante de la verdad. Es una construcción fantasmática, si queremos, de esa verdad. En la fórmula del fantasma está claro, es un sujeto tachado, el rombito, los Sange, y el A como objeto del deseo, como causa del deseo, como lo real. Entonces, uno no puede estar en relación con lo real, siempre tiene que estar con la mediación de la pantalla. Sea una pantalla que te aliena, la primera pantalla va a ser una pantalla de alienación, que es la que tuviste que recibir para ingresar, aceptar, para formar parte del pacto social, pero luego no todo el mundo está dispuesto a salir de esa zona de alienación a la cual está acostumbrado, es una zona de confort, conoce los códigos, pero siente que hay un malestar, y hay un malestar, y hay un malestar, hay un real que insiste, y para poder realmente apalabrar ese real hay que deconstruir el fantasma de la alienación al otro, al deseo del otro. Mm, Entonces, para ver cuál es tu modo de goce singular, cuál es tu modo de desear, si es tu deseo singular, que no lo vas a saber así completamente con certeza nunca, pero que sí lo puedes empezar a desprenderte del otro. Otra frase que usan los psicoanalistas es desidealizar al padre, ¿no es cierto? Desidealizar al padre. Entonces, entonces ver esta otra parte del padre real, esto real del padre, que es, para llamarlo de alguna manera, no es del papá de uno ni nada de eso. Entonces, una manera de designación, no matemática, ¿no? El Obviamente. padre, Entonces, perdón, el padre es la ley, sería esa la línea. eh, esa es una cosa que no se... Hay tres términos que no se superponen, ¿no? En los cuales yo Mm, todavía no lo tengo muy clarito, que es, por un lado, cuando Lacan habla del otro con mayúscula, cuando habla del padre con mayúscula, después lo cambia y habla de del nombre del padre, luego lo vuelve a cambiar y habla de los nombres del padre, y finalmente tenemos la ley. Entonces tenemos otro padre ley. Yo no creo que en algunos momentos se superponen, pero diferencias hay. ok. Sí, Diferencias. Gustavo, ahí, Es un tema que por ahí Gustavo, podemos trabajar otra vez. ahí en el seminario 20 más o menos entre el capítulo, sería como en la lección 3 o 4
él ahí plantea a ese padre, ¿no? Que es el padre de la autoridad, cuando no está, que el sujeto queda girando, ¿no? Mm, Es decir, busca un sistema para conectarse y él queda ahí divagando, queda en el mundo de lo perverso, queda haciendo cosas mm, porque no tiene un fío que lo, un filo, ¿no? Sí, ¿cómo es? Un hilo que lo pegue, que lo agarre. Entonces creo que también ahí es, yo también tengo esta pregunta aquí, ¿no? Porque, bueno, es una de las cosas que ya todos han comentado precisamente sobre la verdad y yo preguntaba, ¿podemos hablar de una verdad en la escena, planteándonos eso? Si de verdad el que está en la escena está considerando que eso es verdad o el que observa también considera que está dentro de un sistema de Sí, mi verosimilitud de amor. la escena, es decir, se conecta directamente, tiene ese compromiso ahí y yo creo que da para seguir investigando sobre eso, sobre abrir la posibilidad de qué es ese punto de la verdad, ¿no? Y cómo nosotros podemos entenderla dentro de la escena. Ahí sí que nos citó algo de Stanislavski sobre esa búsqueda de la verdad, ¿no? Y es realmente qué es lo que está presenciando, por ejemplo, en este caso podemos hablar del actor, ¿no? ¿Qué es lo que presencia el actor? Porque él está prestando su cuerpo para crear una performance, una acción, y, y hay un constructo ahí que él puede decir que es ficción, pero está hablando de una verdad referencial de él, ¿no? Porque es su cuerpo, es su voz, es su intensidad, su energía, todo lo que él tiene que ver, lo está colocando sobre la escena. Entonces ahí donde yo decía, claro, si yo, por ejemplo, vengo aquí, tengo que dudar sobre lo que me está planteando el actor, si es lo que él está viendo o lo que le están obligando a ver o lo que él está considerando que es la unión de las dos cosas. No sé si me voy a entender, tal vez no, así sí, yo sé lo que comentando algo ya. Sí, entiendo, sí, se porque entiende. si entramos en este, por ejemplo, la duda metódica parte de una noción que es lo sensible, lo que yo puedo presenciar. Y ahí tiene una parte que es precisamente con eso sensible estará en el sueño o en, ¿cómo se llama aquí? O en la vigilia, ¿no? Que está, sí está, no está. Cuando el actor se sube sobre la escena, él tiene una carga cultural, ¿cómo se llama? Vamos a hablar genética, biológica, construcción completa, todo eso está ahí. Ahora, eso que él está desarrollando va a llevar una verdad que es parte de él también, porque es su cuerpo que está colocando para por lo menos colocar ahí. Eso yo, José, voy a interpretar hoy, vamos a colocar a Hamlet, entonces, pero yo traigo una marca mía, que son las formas de cómo yo hablo, mis modales, mis gestos, mis formas de abrir el escenario, de desplazarme y toda esa experiencia que yo voy llevando ahí. ¿Ves? Entonces, creo una verdad sobre ese Hamlet, creo eso. Y a mí me impactan ese tipo de trabajos así, por ejemplo, cuando el actor está, no sé si estará consciente, pero tiene un oficio y avanza, ¿no? Que te deja así, tú dices, oye, tiene un sistema técnico, pero él tiene algo más, él está hablando de algo, una experiencia que él no sé si la vive, no sé, son muchos elementos que están ahí, pero sí tiene que ver con eso, es decir, realmente yo lo coloqué, realmente el cuerpo del actor se lo lleva para allá, la vive, crea su propia verdad o está en relación con la verdad con el otro, ¿sí? Y él cuando sale de ahí de la escena puede olvidar esa verdad o la sigue llevando para su casa. Esa es otra, ¿no? Sigue arrastrando todo eso y crea, no sé, entonces creo que ahí tengo como varias, varias puertas que quisiera abrir sobre ese sistema, para no entrar tampoco en la polémica filosófica, que es la verdad y todo, sino cómo es que ese actor lleva todo ese sistema dentro de su cuerpo y crea una performance, ¿no? Una acción específica. Me parece escuchar como que varias cosas, bueno, muchas cosas, pero Sí, sí, eh, sí. eh, ponemos por un lado eh, el sujeto que es ese individuo y por el otro lado tenemos un sujeto que puede ser un sujeto construido a través de una técnica actoral y por otro lado podemos tener otro sujeto que es el de el escénico.
político, no sé, para llamarlo de alguna manera. Lo que yo escucho de lo que vos decís es hasta qué punto podemos establecer distancias o conexiones entre estos sujetos. Esto de que, bueno, terminó de hacer Hamlet, se saca el maquillaje, se viste y se va a una pizzería y sigue siendo el que era antes de todo el proceso de ensayo. Ahora, el tema para mí difícil a nivel de una técnica y de un trabajo teatral es hasta qué punto un actor que no se plantea eh, el tema de lo real, no está automáticamente en esto de que Lacan toma de Aristóteles el autómata. Sí está haciendo técnicamente un buen Hamlet, es profesional, pero ¿hasta qué punto verdaderamente lo está haciendo desde un trabajo de performer con mayúscula, como lo usa Grotowski, es decir, alguien que ha logrado o ha pasado por un proceso de desalienación o de emancipación respecto de lo que él era, respecto de lo que él es en la vida social. En ese caso, si ha hecho un trabajo de performer con mayúscula, yo no sé si habría mucha distancia entre el sujeto, habría distancia entre el personaje, pero el tipo que se va después de la función a la pizzería, no sé si sería tan distinto, porque si ha trabajado, porque si no, el autómata es el retorno de los signos. O sea, si ese tipo no ha trabajado su alienación a la cultura, al otro, por más técnicas actorales que tenga, si la reproduce en escena elaborando un personaje y una verdad escénica, esa verdad escénica está tan alienada como aquella de la que se partió. Y si él no logra desprenderse de esa alienación, eh, no sé hasta qué punto puede evadir la compulsión a la repetición. No sé, me parece que A mí pasaba por me da a acá. pensar, puedo agregar algo del Claro. delirio porque se me viene. La otredad tendría, perdón, la verdad tendría que ver con una otredad, siempre, digamos. Es como, eh, no sé, se me ocurre mientras hablaban que el encuentro con la verdad es encontrarse con una otredad, con algo que no está previsto. Bueno, encontrarse con lo reprimido, Sí, o por sea, ejemplo, hay que, o lo a real, mí que me hasta aquí pasó es eso un una poco vez. más que lo reprimido. ¿Mm? Sí, Sí, una vez estábamos montando la obra de teatro aquella que se llama Lo Obsceno y yo quería hacer como un intro, ¿no? Entonces, recientemente ahí en la ciudad donde yo vivía, en San Cristóbal, hubo un asesinato, unos tipos se metieron en un bar, sacaron a la gente y mataron a los que estaban jugando billar, ¿no? Porque los estaban buscando para matar. Y eso salió en el periódico y la gente, wow, qué increíble, yo voy a comprar el periódico, que salió la foto de los tipos, todo, ¿no? Decía la gente, ¿no? Entonces yo quería hacer como una cuestión, dije, vamos a hacer que cuando entre el público, pues entonces los cuerpos están en el piso y los tapamos con una sabanita así. Entonces los actores todos dijeron, hacerlo, sí, sí. Cuando empezamos a ensayar, entonces ellos empezaban a gritar entre ellos ahí, gritó uno así, ¡ay, puta, nos mataron! Entonces el otro le gritó, ¿y qué quería que le hiciera? Que le hicieran cosquillas. Y empezaban a hablar los muertos entre ellos, empezaron a improvisar, y era una cosa arro- a- abominable, abominable. Uno de los tipos decía, yo iba saliendo para mi casa, ya al mercado en el carro, me mataron como un hijo de puta y tal, ¿no? Entonces todos gritaban y era polifónico al mismo tiempo, todo el mundo, y la gente cuando entraba a la sala decía, uy, yo me asusté al principio, pensé que de verdad los tipos estaban muertos. Claro, era eso, pero era porque estábamos buscando eso, era como buscar eso que acaba de pasar en la ciudad y meterlo acá, ¿no? Luego los actores quedaron con esa idea y toda la obra se creó sobre esa estética, ¿no? Y los actores fueron como alimentando eso, que crearon unos personajes que eran bien fantasmagóricos, muy impactantes, incluso cuando fuimos a Caracas, en el Festival de Caracas fue una cosa así que se impactaron, ¿no? Porque era como muy violento y ahí no había armas, no había nada, simplemente eran las voces de los actores. Y ellos construyeron eso.
uno sobre el otro, porque en cuanto un actor comenzó a improvisar, el otro también, y el otro fue escribiendo, y el otro. Entonces creo que ahí hay un juego donde se van a comprometer con ese juego de la verdad. Dice, ah, claro, Ah, porque era aquello que yo había presenciado y ahora yo Ujú. quiero hablar de esto a través de este lenguaje. ¿Ves? Es ahí donde creo que, que es donde está esa cuestión, es decir, el actor entra porque no son actores, como es, no están autómatas, ni automatón, ni nada. mm, Simplemente fueron construyendo en un cuerpo que estaba vivo, que estaba respondiendo al otro, pensando en una cuestión que los abrazaba a ellos, estaba por encima de ellos, una cuestión de violencia generalizada que era esa época en la ciudad que era súper peligrosa, ¿no? Entonces, es ahí donde es ese cuerpo, ¿eh? Entonces el cuerpo después de que termina eso sale de la sala o va para el camerino y el cuerpo olvida o el cuerpo sigue, aparece. Yo creo que sí, él queda ahí guardado, ¿no? Él queda ese pulso queda ahí guardado siempre, ¿no? Para el Ah, lector. bueno, lo que pasa es que eh, no podemos soportar, digamos, en el teatro nosotros, el actor, el director, el elenco, se, es capaz de experimentar lo real, la violencia en ese cuerpo compulsivo, hacerse cargo de ese cuerpo compulsivo, incluso social, ponerle palabras a la violencia como goce y a la crueldad como goce, ¿no es cierto? Pero luego cuando sale del camarín, tiene que volver a hacer un pacto con el afuera del teatro, porque no puede salir con todo eso a la pizzería, no podría ni comer. Entonces, digamos que ah, eh, al epígrafe mío de hoy le voy a agregar ahora una palabra, que el teatro es el cogito nocturno temporario, me encanta, temporario de una sociedad. O sea, temporario, en ese momento de la escena, donde me encanta. sí, y aparece todo lo sacrificial, acá hay un montón de discursos de los actores como sacrificiales, ¿no es cierto?, que prestan su cuerpo, como dice José, a dar, a que la violencia esa, hacerse cargo de esa violencia social, ponerle palabras, armar una estética, etcétera, etcétera, y luego, pero cuando sale el camarín, olvida, no es que se le va de la cabeza, lo olvida como un elemento para poder comerse la porción de la pizza. Lo guarda sí, como que lo guarda en el armario, ¿no? Queda ahí guardado. Claro, hasta la próxima función. Entonces, pero sí es un sujeto ya más desalienado, ¿no es cierto? Porque para poder hacer lo que hizo, tuvo que pasar por un proceso de desalienación. Ahora, lo importante es entender que ese proceso de desalienación del actor no necesita estar intelectualizado, o sea, no es un proceso de intelectualización, es un proceso de que sobre todo que el director sepa guiar, ¿no es cierto?, dar las estrategias, dar juegos, dar pautas, consignas que permitan al actor trabajar eso sin necesidad de que haga un proceso analítico, ¿no?, de sí Claro, mismo, ni de nada de eso, ¿no? Este, acá hay una parte en que Descartes habla del tiempo, ¿no? sí, totalmente. Eh, sí, dice, de ese género es la naturaleza corpórea en general y su extensión, porque el cuerpo es cosa extensa, res extensa, así como la figura de las cosas extensas, su cantidad o magnitud, su número, y también el lugar en que están. O sea, la cosa es extensa y por lo tanto ocupa un lugar y ahora agrega el tiempo que mide su duración y otras por el estilo. El tiempo que mide su duración. Mm, O sea, hermoso. es el tiempo de la función. O sea, no podés estar 24 horas eh, bajo una sábana hablando como los muertos. O sea, sería imposible. O sea, hay una duración para la cosa teatral. Vamos a usar la palabra cosa aquí, pero con minúscula. Entonces, creo que ahí, digamos, este paseíto por el lado del cogito nocturno tiene que estar pautado.
Nadie puede estar 24 horas todos los días en una sesión psicoanalítica. Para eso la sesión psicoanalítica tiene una medida, 40 minutos, 50 minutos, o el tiempo analítico que puede durar 3 minutos, una sesión según la CAP. Entonces, hay que ponerle un límite a la temporalidad, entonces, al transcurrir del tiempo. Entonces, ese es un tema también muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo justo había, Pero, justo ya, había subrayado ese texto, esa parte donde él dice, eh, yo soy, yo existo, eso es cierto, ya. pero ¿cuánto tiempo? ¿No? Bueno, Eh, paremos ahí. Después él responde, Eh, digamos, ¿no? Pero hasta ahí me encantaba. Después él responde, pero cogito, eh, cogito, ergo sum. claro, En realidad, cogito, ergo sum es pienso, luego yo existo. existo. No, Lo tal que cual. dice acá es, yo soy, yo existo en tanto que pienso. ¿Cuánto tiempo pienso? Ahora, ¿a quién se refiere? ¿Al sujeto de la conciencia? ¿A un sujeto involucrado en un cuerpo que no es necesariamente el somático? ¿O al sujeto del alma dividido entre lo maligno y lo no maligno? Entonces, ¿cuál es ese sujeto? ¿Cuánto tiempo pienso? Todo el tiempo que estoy pensando. Pues quizá ocurriese que si yo cesara de pensar, cesaría al mismo tiempo de existir. Y esto es lo que Freud va a escribir la interpretación de los sueños sobre esta oración. En realidad, el sujeto nunca deja de pensar. Nos dormimos, el yo se duerme, pero el sujeto sigue pensando a su manera. El sujeto del cogito nocturno, el pienso nocturno sigue pensando y por eso existo. Por eso Descartes no puede desentenderse del tema del sueño. No Claro. puede desentenderse. ¿Qué es el tema del pathos? ¿No es cierto? No del logos. Es el tema de las pasiones. Por eso escribirá el Tratado de las Pasiones, porque quiere volver a explicarse qué carajo, cómo. Porque el ideal de este hombre sería, el ideal del siglo XVII-XVIII es el autómata, crear la muñeca Olimpia como en los cuentos de Hoffman. Es decir, un reloj, los famosos relojes, las famosas máquinas que simulan ser humanos, ¿no es cierto? Pero hay algo que no puede ser maquinizado, que Ujú. escapa al autómata, al autómata. Sí, no, no, hay algo que va más allá de eso. Y entonces, esto, y sobre ese más allá, él no puede encontrar ninguna certeza, ninguna idea clara y distinta. Ahora, esto sí, Freud se da cuenta de que el sujeto nunca existe porque no deja de pensar. Piensa incluso cuando duerme. Ahora, y ahí bien retomamos lo que decía José, el actor piensa, incluso el actor está pensando en su vida cotidiana. Llega al ensayo y es como si el que empieza a pensar ahí es el cogito nocturno, es Claro. el otro sujeto. Es decir, si el ensayo no motiva, no causa a que ese sujeto del cogito nocturno piense, no tendríamos teatro, tendríamos vida cotidiana arriba de un escenario. ¿Quién va a ir a ver eso? Horrible. Ahora, yo le recomiendo ver la película esta que ganó el Oscar, que yo me preguntaba cómo pudo ganar el Oscar porque estaba también nominada Anatomy of the Fall, Anatomía de una caída, que a mí me pareció una película impresionante. Cuando hablo con Donnie, me dice, Donnie, ¿viste la ceremonia de los Oscars? No, yo no miro eso, yo no soporto eso. Entonces, y me dice, y le digo, ¿cuál fue la película extranjera que ganó el premio? Me dice, la ganó la película esta, ¿cómo se llama? Oh Dios, oh, Sí, la de la escribí perspectiva, algo sí. en el Facebook, se me fue el nombre, lo reprimí, pero y yo digo, bueno, pagué $20 en Amazon no, miento, pagué $6 para verla, a rentarla y la vi. Y les recomiendo que la vean porque es un desafío total. Es montar
la vida cotidiana más trivial y banal como velo del horror, porque esta familia vive, la del jefe del campo de Auschwitz, vive frente. Oppenheimer, No, 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 no es Oppenheimer no, Oppenheimer. ese es un ¿no? Es monstruo. algo así como la perspectiva de. No me acuerdo No. exactamente. Sí, ya sé cuál es. Ahora les busco porque lo busco en Si el Dios Facebook. Google sabe. No, lo busco en el Facebook porque yo escribí en el Facebook el otro día recomendando la pregunta. La idea es que viven en una casa preciosa, llena de jardincitos, de florcitas, los nenes juegan la piletita en natación, el solcito. Y de pronto viene alguien, están enfrente del campus, y ustedes van a ver que la cámara agarra como en un borde de la pantalla el humito de los crematorios o el humito del tren que llega con nuevas víctimas, pero nunca, la película nunca enfoca el horror del campo de concentración, salvo al final en una especie de forward, en donde hay unas minas que están limpiando el Museo de un Holocausto, que no sé, yo no lo vi cuando fui a Auschwitz, están limpiando un museo del Holocausto como si limpiaran mi casa. O sea, si no les toca nada, con unos horrores bajo las vidrieras esas, los zapatos, una cosa espantosa. Ahora, esta familia, ustedes van a ver la vida del desayuno, esa vida cotidiana donde como que no hay ningún conflicto, todo, es como, ¿cómo hacer? Y yo digo, y de pronto aparece alguien del campo que trae una bolsa con ropa y la ropa, las minas, las vecinas se reúnen y agarran una bombacha, un corpiño, un trapado de piel, un lápiz de labio y todo, que es lo que le sacaron a los judíos en el campo. Y ahora está, ay, dice, yo me llevo esta, ay, qué bonita esta, yo me la llevo. Ropa más bien fina, se la quedan estas mujeres y se van a vestir con esa ropa. Es tan el horror, la sensación del horror, los detalles del director, del horror. Hay dos personas nada más o tres que realmente se conectan con este horror. Entonces, es la banalidad del mal, ¿no? Es el mal tan generalizado que uno convive con eso. Entonces, Zona de interés se llama la película. sí, zona Ah, de sí. interés. Yes, gracias. Entonces, esta zona de interés es la zona del enigma, es decir, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que está velado por esta realidad, esta gente que está velando? Claro, en algunos momentos como que quedan un poquito suspendidos porque como que los rozan, ¿no? Pero en general hay como toda una duda, ¿no? ¿Qué pasa más allá de ese muro alambrado? Y la película, eh, lo que vamos escuchando, aparte de los humitos que vemos, de los crematorios, lo que vamos escuchando son que están conversando sobre cómo hacer una receta de cocina, y sentimos los disparos de los fusilamientos. Y esta gente está tan acostumbrada a escucharlos que no los escucha. Es una cosa, solo la mamá de la dueña de casa en un momento se va de la casa y nadie sabe porque nadie la vio irse, porque se levanta a la noche y mira por la ventana y como que se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, la verdad que es un peliculón, ¿no? Una maravilla total del trabajo de justamente terriblemente técnico de reproducir en forma hiperrealista la alienación de la vida cotidiana, del fantasma social. Este, como constructo ideológico y político, obviamente también aquí, eso también asoma. Entonces, un actor viene de trabajar todo el día, llega al ensayo y ahí hay que conectarse con otro sujeto, ¿no? No es el yo, no es el yo, es el otro sujeto, el sujeto que perturba, ¿no? Que perturba. Y aparte el teatro siempre nos plantea conflictos, si no, no iríamos al teatro. Y de los conflictos nos plantea las causas de esos conflictos. Entonces, y creo que ahí hay todo un campo no estupendo de trabajo. Ahora, yo quiero revisar a Stanislavski justamente porque Stanislavski pelea con todo esto, pero que me parece que a veces hay cosas que se le escapan, pero hay cosas que no se le escapan. Y hay otras cosas que son como en Freud, estas que vienen de estos textos fundacionales, ¿no? De estos textos fundacionales. Sí, está buenísimo.
Sí, a mí me parece que en Stanislavski es muy fuerte la idea de circunstancia dada y es como muy fuerte cómo condiciona todo el sistema esta idea de acción-reacción, digamos, Ya, ¿no? Eh, que, que me parece que porque, por ahí hay porque, algo más por- positivista y qué sé yo. porque en un momento, como yo les conté, esta mujer que fue y le permitieron revisar la biblioteca de Stanislavski, me dijo, cuando fui a almorzar acá, esta rusa, me dijo, no, no había ningún libro de Freud. Bueno, dice, Ah, le digo, eso no invalida mi tesis de lo que lo había leído a Freud. Y mi única manera de sostenerlo es que cuando él hizo la gira a Berlín, se le brotó un actor y él lo mandó a un psicoanalista de Berlín, que supuesto que seguramente creo que era Abraham o alguno de esos, o sea, sí sabía de que la existencia del psicoanálisis. El psicoanálisis tuvo plena popularidad hasta 1923, que fue prohibido en Rusia. Los libros no estaban porque luego fue demonizado. Y sí, Stanislavski tuvo que trabajar sobre los presupuestos de Pavlov, de claro. acción y reacción. No, causa-efecto y respuesta, ¿no? Entonces, O respuesta, causa y respuesta. Entonces, y ahí es donde, porque yo puedo poner al actor en circunstancias dadas. A ver, ¿cómo reaccionarías si te pasa a tu mamá esto? Pero va a reaccionar, y acá viene la pregunta para José, va a reaccionar sobre el autómaton, es decir, cómo reaccionaría cualquier hijo de vecino en una circunstancia eh, parecida, con alguna variación, pero en general, cómo reaccionaría en el verosímil social alguien de su clase, alguien de su género, alguien de su edad, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no aporta nada. Eso no aporta nada porque está reaccionando con estereotipos o fantasmas sociales. Ahora, ¿cómo captar en un ensayo el momento en que un actor reacciona, para usar la palabra, a una circunstancia dada desde un real que lo afecta, que lo goza, más allá de, de lo previsible, de ¿no? lo previsible? Exacto. Mm, Vos sabés que les quiero contar una anécdota muy hermosa a partir de esto, de Guillermo Cacase, del A ver, director de teatro, que es un amigo mío además, pero a Guillermo lo hace un par de años para romper esta idea de lo previsible también, que lo hemos trabajado mucho en clase muchas veces. A Guillermo sale de dar clases un día, a tipo 11 de la noche, como salimos la mayoría, y ese día sale con un bolsito y llevaba un libro de Artaud, del teatro y su doble, firmado por su maestra, que él quería mucho. Y él sabía que era susceptible de ser asaltado por el lugar donde iba, que le podían robar, y se había propuesto que si le robaban, él no se iba a resistir, que iba a dar todo. Bueno, la cuestión es que lo asaltan, efectivamente, tres chicos, adolescentes, ¿no? Lo asaltan y él pensaba en el libro de su maestra, que no lo podía perder, y entonces empieza a golpearlo a los chicos, algo que no había imaginado que iba a hacer. Y cuando los chicos le empiezan a golpear, él grita desesperado, dice, no me golpeen, soy maestro, ¿no? Y entonces uno de los chicos deja de golpearlo y le dice, disculpa, no sabíamos que era maestro. Y se empiezan a pelear entre ellos, salen corriendo los chicos con el bolso. Este sale a perseguir a los chicos, se pelean entre los chicos, vuelve el chico con el bolso, con el libro, se lo da a Guillermo, lo abraza y le dice, disculpanos, yo no sabía que eras maestro. Y él lo abraza y los dos se largan a llorar juntos, ¿no? En esa situación de, nada, de esa reacción totalmente imprevista. Entonces, nada, yo decía, cómo realmente también está tan condicionada la reacción, digamos, que en realidad no sabemos cómo reaccionamos. Ese es el chiste. Y que en porque, Stanislavski pareciera que hay una lógica, digamos, ¿no? claro, Que claro, nosotros de teatro sabemos que no es así. probablemente Cacase, si hubiera estado improvisando la escena sobre una circunstancia dada Claro. igual,
hubiera hecho lo que imaginaba, hubiera entregado todo, no se hubiera Tal cual. peleado, no se hubiera hecho cagar. Entonces, pero justamente ahí vemos que aparece, uno reacciona en función de los afectos, Claro. la ira, todo, la cantidad de afectos. Ahora estaba releyendo porque había leído la Ética de Spinoza y la estaba releyendo, más lo que había yo marcado en... Y lo mismo que en el libro del Tratado de las Pasiones de Descartes, enumera tantas pasiones y todos estos terminan diciendo, bueno, podemos hablar de por lo menos 2 o 3 pasiones básicas de las cuales todas las demás se derivan, porque si no es una cosa imposible. Pero era algo que los desborda, no pueden sistematizar. Lacan termina diciendo lo mismo, los sentimientos, las emociones, los afectos, salvo la angustia, son desarrumados, o sea, son a la deriva. No podés prever nada, no podés prever de nada. Hoy estaba leyendo una noticia en página 12 de una peluquería donde los 2 peluqueros se pelearon y el otro le tiró un tiro en la cabeza. Yo estoy seguro que ese tipo cuando salió de su casa lo que menos pensó es que iba a terminar dándole un tiro en la cabeza a su compañero de trabajo. Entonces, eh, otro Es tema que interesante que vivían todos juntos allí. Dios, No tenían una casa, vivían todos juntos en ese lugar. Dios mío. Ahora, yo les recomiendo ver, a mí no me gusta ver documentales, pero no hay nada en Netflix para ver. Y estos días digo, a ver, subieron un documental francés que fue el mayor escándalo de la justicia francesa, que es sobre un caso de pedofilia, abuso infantil. Son 4 episodios. Y hubo que hacer un juicio al juez que tenía a cargo todo el proceso, porque el juez se había dejado involucrar sentimental, no enamorada, se había dejado impactar por lo que ciertos acusados decían y también por lo que decían los niños. Y entonces aparece una cuestión, otra vez de la creencia, muy hablada por abogados, fiscales y psicólogos y expertos, y son 4 episodios, y en los 4 aparece el mismo tema. Hay que creerle a un niño. Y aparece un abogado que dice, a un niño hay que creerle tanto como se le puede creer a un adulto. La justicia es una creencia, creemos, hay una jueza que es la que va a tener después a cargo todo el proceso y ella se plantea, yo no sabía quién creer. Dice, entonces para mí la justicia son los hechos, las evidencias y el veredicto. Sí, pero no es tan así, no es tan así. Entonces, ahí aparece todo el juez que toma la investigación, pues fue un juicio que duró como 5 o 6 años, hasta el presidente de Francia tuvo que intervenir, pedir disculpas por el manejo de la justicia del país, tuvieron que indemnizar a muchos acusados que no eran, que eran inocentes. Los chicos decían, sí, él me violó, él me hizo esto, pero al final después los chicos comenzaron a cambiar los argumentos. Miren, es algo alucinante sobre este tema del verosímil. Traten de verlo porque realmente es impresionante. Y lo más interesante es que eh, cuando uno lo termina de ver, se queda como en una situación de angustia por el gran desamparo del otro. Es decir, están tantos sentimientos en juego y los niños, duró como 5 o 6 años todo el proceso, este, y hubo acusados, pero la acusada mayor, que era la madre, que había promocionado, ha usado sus hijos para elaboración de videos porno sobre abuso infantil y los vendía, ella al final termina diciendo, había acusado a medio barrio, y al final termina diciendo, yo inventé todo. ¿Para qué inventó todo eso? Nadie se pregunta nada de eso. ¿Por qué esta mina inventó todo eso?
Entonces, no hay ningún psicoanalista. Yo digo, bueno, Lacan ya se había muerto. Hubiera sido interesante que se conociera cómo Lacan se hubiera impactado. Seguro hubiera hecho un comentario sobre todo esto porque fue un caso nacional, ¿no? Entonces, terrible el manejo de los medios, la elaboración de verosímiles, de, de causas, de invención de causas y todo, pero nadie se interroga sobre los deseos en juego que hay. Nadie pregunta sobre el deseo. Entonces, el deseo de esos niños, el deseo, el goce de todos los otros, y el deseo, o sea, el deseo de las autoridades, de los jueces, de los fiscales, nadie se interroga sobre eso. O sea, nadie se interroga sobre el código, no, el cogito nocturno. Entonces, volvemos a eso. Entonces, ahí yo creo que es un momento incluso en el que hay un momento muy interesante que le va a fascinar a Cipriano, porque cuando se traslada el juicio a París, estaba en Boulogne-sur-Mer, donde murió San Martín, donde cuando se traslada a París, resulta que como tienen que declarar ciertas personas, los niños y todos los niños decían que no querían ver a sus abusadores o que le querían ver la cara, no sé cómo era la historia. La cuestión es que tuvieron que armar una escenografía en una gran sala con gradas para que se pudiera ver a la gente. Van a ver cómo elaboran, cambiaron el parquet, pusieron sistemas de iluminación, o sea, crearon toda una teatralidad para permitir un juicio eh, a partir de las exigencias de ciertos involucrados. Entonces, si lo pueden ver, es muy entretenido, siniestro realmente, porque la verdad es que genera, creo que uno queda con la idea de que cuando aparece esta máquina de producciones de verosímiles, uno puede llegar a la locura total, ¿no? Entonces, por eso lo relaciono creo que lo pensé cuando Cipriano dijo que acá se llevaba nada más ni nada menos que el libro de Artaud. Entonces, y su doble. Y acá tenemos su doble, ¿no? Entonces, un tipo que termina pasando cosas espantosas en psiquiátrico como Artaud por los verosímiles sociales. Es el suicidado de la sociedad. Entonces, es muy terrible todo eso. Pero bueno, yo creo que no sé si habría alguna cosita más en este texto que nos permite, porque después se pregunta, ¿qué es una cosa que piensa? Y acá volvemos al inicio. Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega. Y acá tenemos, ¿qué duda? Freud va a escribir el famoso trabajo La negación, donde aparece el tema de la negación, pero también el tema de la formación de juicio, o sea, de cómo afirmo algo. Esto es esto. ¿Dónde baso yo mi afirmación? El tema de la voluntad, ¿qué quiere, qué no quiere? Acá todavía no aparece, pero sí va a aparecer en el Tratado de las Pasiones, más allá de la voluntad, de lo que quiere y lo que no quiere, que desea. Todavía no se puede hacer esa pregunta de Descartes. ¿Qué imagina y qué siente? ¿Qué imagina y qué siente? Ahora, la pregunta sería si todas estas cosas son instancias separadas o están todas mezcladas. Entonces, ahora, luego, para ir terminando, dice que entre sueño y vigilia hay una notable diferencia. Y la verdad que lo que dice, no sé cómo pensarlo. Nuestra memoria no puede nunca enlazar y juntar nuestros sueños unos con otros, ni con el curso de la vida, como si acostumbra a unir las cosas que nos acaecen estando despiertos. Yo personalmente tengo que confesar que no entiendo un moco de esto. O sea, ¿qué quiso decir este tipo?
Veamos lo que aclara. En efecto, si estando despierto se me apareciese alguien de súbito y desapareciese de igual modo, como lo hacen las imágenes que veo en sueños, los fantasmas estos de los que hablaba José de las obras de frontera, sin que yo pudiera saber de dónde venía ni a dónde iba, Pedro Páramo, no me faltaría razón para juzgarlo como un espectro o fantasma formado en mi cerebro, más bien que como un hombre, y en todo semejante a los que imagino cuando duermo. Es un párrafo súper intrincado. Propongo que lo destripemos en la próxima reunión porque es un párrafo muy intrincado. Bueno, Lo leo y como que se me escapa, no lo puedo pensar. ¿Qué está diciendo este tipo acá? Entonces, y por eso les puse el famoso, lo tomé de la biografía que pone el que hace el libro, un dato biográfico, que todo el tema, porque se habla siempre del sueño de Descartes, parece que una noche que está en Ulm, Descartes dice tiene 3 sueños en una sola noche que parecen haberle alentado en su camino científico. Esa es una pelotudez del que hace la introducción. Desde luego, dice entre paréntesis, en tales sueños no descubre el método, of course, como sigue diciéndose a veces. Ok, el método, la duda metódica no le vino del sueño, de los sueños que tuvo esa noche en Ulm. Entonces, ¿qué le vino? ¿Qué le vino? Ahí la pregunta. Y entonces, pues, debo considerar aquí que soy hombre y por consiguiente que tengo costumbre, ahí está un que acentuado en error, que tengo costumbre de dormir. Esta es otra, costumbre de dormir. Uno tiene la costumbre de dormir, eh, porque si no podríamos estar 10 días sin dormir. Total, una costumbre puede ser suspendida. Acá, costumbre y necesidad. Me gustaría ver la versión francesa para ver qué palabra pone. Perdón, el que lo escribió en latín, así que habría que verlo en latín qué palabra pone. Entonces, costumbre me suena como medio rarito ahí. Pero bueno, entonces dejemos los párrafos esos finales para destriparlos y empiecen a ojear a Stanislavski, a ver si podemos enganchar más cosas de Stanislavski con esto, para ver los tentáculos de estos textos en lo que nos toca, ¿no? Qué sé yo, si alguien está leyendo a Cantor, lo ve en Cantor, si alguien lo está leyendo en Barba, lo ve en Barba. No sé, de algo que estén leyendo de estos grandes maestros a los que, a los que no le deberíamos pegar. Entonces, a ver si podemos ir viendo cómo llegan estas cosas ahí, ¿no? A mí me encanta todo eso. me encanta. Bueno, chicos, les Gracias, mando Muy bien. después el video. Muchas gracias, Gus. Una Gracias Lo voy a pregunta. soñar. Cuídense. Vamos a soñar. Lo voy a Se viene soñar. una semana. Nos vamos a reunir ahora, cuando nos toca, el 4 de mayo. El De 4 de abril. mayo no es, no, De Semana Santa abril. es la del 28. El 4 de mayo no hay ningún otro De evento. Ah, abril, de bien. abril. Eso ¿Eh? iba a preguntar. Abril. Abril. Perdón, 4 de abril, 4 de abril, sí, está bien, 4 de abril. El 4 de abril. Muy bien. Bueno, Perfecto. chicos, suerte. Muchas gracias. Un abrazo, buenas Chao, noches. chao. Hasta Chao, Que luego. chao. tengan buenos sueños. Ah, Sí, 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 sí. ojo con el cóbito nocturno. Voy a dormir esta noche. Chao, chao.